Vamos a empezar a reconocer el sistema CAN bus de acuerdo al esquema que estamos observando. Dentro del esquema se ha graficado el conector de diagnóstico del OBD2. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para efectuar nuestro diagnóstico tenemos que reconocer si un vehículo posee CAN bus o no posee CAN bus. Y para esto se graficó el conector del OBD2 y este sistema está dividido en varias secciones de acuerdo a sus protocolos de comunicación. Por ejemplo, tenemos aquí protocolarmente su terminal 16 está conectado a través de un fusible a la corriente directa. Su terminal 7 es el bus link o la línea K que nos conecta hacia las unidades de control para comunicarnos con el escáner. El bus link es un protocolo de comunicación que trabaja en dos modos: en el modo de multimaestro, maestro o esclavo. Estamos observando aquí los terminales 6 y 14. La línea 6 y 14 protocolarmente se conecta a la red CAN bus. Con la línea H significa High Speed, de alta velocidad. Y la línea o el terminal 14 se conecta a la línea L, significa Low Speed, de baja velocidad. En otras palabras, la comunicación, el sistema que se comunica entre todas las unidades de control es por el circuito de alta velocidad y por el circuito de baja velocidad. Bien, aquí observamos sus terminales 4 y 5. Sus terminales 4 y 5 se conectan protocolarmente hacia el negativo o la masa del chasis. El terminal 3 y 11 también está conectado por el protocolo EOBD mediante el CAN bus positivo o línea H. También su terminal 11 está conectado al CAN bus negativo o línea L. Estamos observando aquí el bus SCP positivo, el bus SCP negativo. El bus SCP positivo se está conectando al terminal 2 y el bus SCP se está conectando al terminal 10. Estamos ejemplificando el protocolo de comunicación desde los años 99 al 2004 aproximadamente, que se conecta este bus de comunicación y la línea Ford, por ejemplo. Bien, así de esa forma vamos a reconocer nosotros nuestro conector de diagnosis para realizar, digamos, los primeros pasos de nuestro diagnóstico. De caso contrario, si nosotros no reconocemos este conector, lamentablemente, perdóname que le diga, pero estamos efectuando nuestro diagnóstico totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a conectar en forma directa el escáner hacia el vehículo para ubicar las fallas, sin haber, por lo menos, si el vehículo posee sus protocolos de comunicación de acuerdo con lo que estamos observando, o si el vehículo posee CAN bus o no posee CAN bus, lamentablemente estamos totalmente mal. Quiere decir de que antes de efectuar la diagnosis mediante el escáner, tenemos que nosotros observar y efectuar su diagnosis de acuerdo a las hileras como nos designa el fabricante al vehículo. Bien, si por lo menos el vehículo tiene CAN bus, entonces en primer lugar voy a efectuar la medición entre sus terminales 6 y 14, como se observa en nuestro manual. Porque dentro de la red de comunicación se está observando aquí dos resistencias que mide cada uno 60 ohmios, lo cual viene a ser 120 ohmios, y también dos resistencias en el IPDM, cada uno es de 60 ohmios, como está conectado en serie son 120 ohmios, y como está conectado en paralelo este sistema dentro de la red, entonces nuestra medición en ohmiaje pues nos tiene que medir aquí entre 6 y 14, 60 ohmios más menos 3 con su tolerancia. ¿Ok? Vamos por ese lado.
nuestro primer paso de diagnóstico. El siguiente, tenemos que efectuar su diagnóstico de tensión. Por ejemplo, en la línea 6, pues su voltaje se va a aproximar a 2,5 voltios o 2,50. A 2,75 es un valor teórico, digamos 2,75 sí, efectivamente, y la línea 14, pues como mínimo va a ser 2,0 y su valor aproximado va a ser 2,40 voltios. Entonces, tenemos que nosotros, primero, efectuar la medición de la resistencia, en segundo lugar, medir su voltaje a cada una de ellas. Entonces, por ese lado ya estoy dando un buen paso para mi diagnóstico. De caso contrario, si la resistencia está alterada, entonces yo tengo que empezar a reparar el circuito. Si el voltaje está alterado, mucho más. Significa de que el sistema no va a operar en óptimas condiciones. Ahora, el por qué, digamos, nuestro diagnóstico como... Si existieran anomalías en el funcionamiento de la red CAN bus, se puede realizar los primeros diagnósticos, comprobando las resistencias finales o determinación como se aplica en el lenguaje multiplex y en nuestro tomo 1 de ediciones SAN. Teóricamente, las resistencias finales en los recientes modelos de la línea Nissan están incorporadas en el SM e IPDM. 1. Desconectar el terminal negativo de la batería. 2. Comprobar la resistencia final a través del multitester. 3. Comprobar la resistencia que está incorporada en el SM, valor 120 ohmios. Cuatro. Luego de comprobar la resistencia del SM, desconectar el arnés principal. 5. Comprobar la resistencia del otro extremo. 6. El valor deberá oscilar entre 128 y 112 por la estructura de la red, ya que el valor es de 120 ohmios. 7. Si la resistencia se encuentra fuera del valor, desconectar el arnés principal del IPDM. 8. Comprobar en los pines 39 y 40. 9. El valor es de 120 ohmios. 10. Si la resistencia se encuentra dentro del valor, comprobar la resistencia del otro extremo, conectado al SM según gráfico. 11. Si en esta prueba la resistencia también se encuentra dentro del valor 112 ohmios a 128, significa que las resistencias finales se encuentran en buen estado. 12. Si el valor se encuentra fuera de las especificaciones, puede ser que la avería se encuentre dentro del ramal de cables o caída de tensión en una de las unidades de control abonados al sistema. 13. Luego de comprobar las resistencias en forma individual, comprobar la red conectada en serie y entre todas las unidades de control. 14. En esta posición la resistencia se aproxima entre 60 más menos 4 ohmios. 15. La forma de comprobar la resistencia se puede realizar según estos pasos de posicionamiento en el equipo y con los circuitos de ambas unidades de control. 16. Mediante estas pruebas se determina la resistencia total y parcial. 17. Si la resistencia se encuentra fuera del valor, también los mensajes y tensión de la red se encontrará fuera del valor especificado, voltaje alto o bajo. Acabo de mencionar, también son los mismos a nivel de resistencia y también a nivel de voltaje. Pero paso, porque la línea CAN bus está conectado para que el bus SCP está conectado, digamos, en la línea Ford de los años 98 al 2004, en algunos del 99 al 2004, etcétera, sus comunicaciones. Es decir,
La comunicación que se conecta hoy en día desde la terminal 6, de la terminal 14, hacia las líneas de la red, es en forma general mayormente que está incorporado en los vehículos de los años 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, etc., dependiendo ya de los protocolos de comunicación. Porque básicamente estamos observando aquí las dos redes de comunicación de la línea HL. En otro modelo de vehículo ya el protocolo es muy diferente. Por ejemplo, si hablamos de un Audi Volkswagen, ya los protocolos de comunicación se diferencian a este esquema. Igual de un Mazda 5, Mazda 6 se diferencia porque ya no solamente lleva dos resistencias finales, sino también lleva más resistencias, en algunos lleva 6 resistencias hasta 11 resistencias en diferentes protocolos de comunicación. ¿Okay? Eso se ve durante el curso, obviamente aquí en la Cámara Argentina. Vamos por este lado. Entonces, estamos observando aquí la resistencia que estamos observando aquí, dos resistencias que vienen a ser 60 ohmios cada uno, más 60 ohmios cada uno sería 120 ohmios, que en forma general se está conectando con 120 ohmios. Igual sucede aquí en el IPDM. 60 ohmios cada uno, 60 ohmios cada uno, entonces serían en total 120 ohmios. ¿Ok? Entonces, estamos observando 120 ohmios de resistencia que está incorporado en cada una de ellas. Ojo, que en algunos vehículos poseen una sola resistencia, en otros 2 resistencias y en algunos poseen 4 resistencias, dependiendo el modelo del vehículo. Estamos ejemplificando en este esquema algo básico para entenderlo por este lado. Bien, ahora, ¿cómo se conforma? Finalizamos con este pequeño curso. Espero que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Gracias y un abrazo para todos.